Vamos a empezar y entonces nos faltan 2 o 3 personas acá todavía, pero vamos a empezar. ¿Se acuerdan que el libro está trabajando concretamente, Pagola está trabajando sobre el reino de Dios? Allí en esa primera parte del reino de Dios, uno tiene que estar como muy claro, muy preciso, tiene que entender bien de qué se trata. Y entonces el autor nos va a decir concretamente en qué consiste, y el reino de Dios en todos los evangelios, el reino de Dios, uno pregunta, ¿y cómo acontece el reino de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de que está presente? Y en los evangelios el reino de Dios se hace presente, uno lo descubre en discursos, no se les olvide, esos 2 elementos son fundamentales. El reino de Dios en los evangelios, incluido el evangelio de Juan. Cuando uno le preguntaría a Jesús, oye Señor Jesús, ¿cómo se hace presente el reino de Dios? Por supuesto que los evangelios ustedes van a ver que ponen en boca de Jesús discursos y a Jesús lo hacen actuar en señales. A estos les llamamos milagros, pero no, hay que llamarles señales. Y a estos les llamamos parábolas, discursos, dichos, y hay que ver. Por lo tanto, el reino de Dios, vean. El reino de Dios, uno lo tiene que descubrir a partir de la escucha. Los discursos son para escuchar y las señales son para ver. Entonces, ustedes ya tienen 2 elementos fundamentales que no hay que perder nunca. La escucha y el ver. Escuchar y ver son los 2 verbos que toda la Biblia usa para que uno descubra la presencia activa o actuante de Dios. En toda la Biblia, todos los hombres y mujeres que entran en contacto con Dios o que Dios entra en contacto con ellos, siempre hay 2 verbos. Escuchar y ver. Vean el evangelio, los evangelios Marcos, Mateo, Lucas y Juan ponen que el reino de Dios, que es el proyecto de Jesús, se actúa a través de discursos para que uno escuche, a ver si nos entendemos, y para que uno descubra a través de las señales a Dios. Por lo tanto, vean qué increíble, a través de los discursos tú escuchas a Dios y ves a Dios que está transformando. Entonces, ese esquemita es fundamental, no se les vaya a olvidar en ningún momento, y es que los evangelios, si ustedes los quisieran descubrir en su estructura general, por supuesto que van a ver que dices, ¡ah, caray! Si el reino de Dios está aconteciendo, lo primero que tengo que ver son los discursos de Jesús, porque Él está allá. Lupita nos dijo que, ¿cómo se llama el capítulo que te tocó? El poeta. Ándele, el poeta de la compasión. Por lo tanto, al poeta hay que escucharlo. Y a través de sus palabras uno descubre que Dios está en movimiento. Las señales ya después nos va a tocar, cuando veamos un capítulo que se llama Cuidador de la Vida, entonces nos va a tocar ver a Jesús actuando, haciendo praxis concreta de cambio de las personas, y dices, chispas, aquí está Dios.
Escuchar y ver es para que uno descubra que Dios está y que está actuante. Ajá. Por lo tanto, el reino de Dios que Jesús anuncia, Jesús no es el reino de Dios, Jesús anuncia el reino de Dios y lo proclama a través de discursos y señales. Vamos a tomarle el pulso. Hay un texto que todo el mundo nos sabemos casi de memoria y sin embargo es un texto muy importante y es importante descubrir qué significa. Y entonces les pido que tomen San Mateo capítulo 5 rapidito. San Mateo capítulo 5, ahí en sus Biblias, tomen San Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 12. Mateo 5, del verso 1 al verso 12. ¿Ya lo tienen? Ajá. Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 11. En el libro de Pagola, por supuesto, como él está viendo a nivel de cuadros generales, no se mete a hacer exégesis de textos. No es porque no lo sepa, es simple y sencillamente porque no cabe dentro de la obra, pero nosotros sí lo tenemos que hacer, porque tenemos que hacer un proceso de formación. Entonces tenemos un texto que normalmente, ¿cómo lo titula su Biblia? El discurso de Jesús, la propuesta a Israel y el discipulado. Y nada más dice, dichosos. Ajá. ¿Quién lo quiere leer para todos fuerte, en voz alta? ¿Quién quiere leerlo para todos? Versos 1 a 11. ¿Quién se anima? Ándele, voz alta. Dice, al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces comenzó a enseñarles. Dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque heredan la tierra. Dichosos los mansos, porque recibirán consolación. Dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios, porque a Él los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Él también los tratará con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Él los aceptará como sus hijos. Dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán cuando los insulten, los persigan y mintiendo digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Muy bien, muchas gracias. En el Evangelio de Mateo, este es el primer gran discurso con el cual Jesús inaugura la serie de presentaciones a través de la palabra. Primer discurso, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que Mateo le da una importancia fundamental. Y si en el Evangelio de Mateo este primer discurso abarca del capítulo 5 al capítulo 7, el primer discurso que se llama El reino de Dios está en marcha, si abarca del capítulo 5 al 7, ¿qué importancia tiene que captemos el texto inicial o no? Si cuando tú vas a hablar y quieres proponer cosas, lo primero que tienes que hacer es ordenar tu pensamiento. Y si tienes que decir algo fundamental, ahí va, inmediatamente de frente. Por lo tanto, ya tenemos dos claves. Primero, en el Evangelio de Mateo, este es el discurso primero de los 5 discursos que pronuncia Jesús. Segundo, si abarca del capítulo 5 a 7, 5, 6 y 7, qué casualidad que lo pone inmediatamente de entrada. ¿Qué quiere decir? Que le concede una doble importancia. Tercero, la situación. Vean, la situación. Échense nada menos que un poquito para atrás al 4:23-25. 4:23-25, ahora van a estar, pero bien listos. 4:23-25, ¿qué dice? Mateo 4:23-25, apenas unas 2 líneas atrás de dichosos. Lo seguían. Eso, si quiere leer en voz alta. Jesús recorrió
recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda Siria. Le llevaron a todos los que les padecían enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanó. Lo seguía mucha gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Ah, caray. Primer asunto, al ver a esa multitud, ¿eran los ricos de Jerusalén? ¿Eran los desheredados del mundo o no? Era nada menos que la herida del mundo, porque Mateo dice que les llevaron a los que padecían enfermedades, sufrimientos diversos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, un hospital a media calle. Y luego vean el contexto, no pierdan palabra, porque esos no escribían simplemente por escribir, escribían para que el lector que no estuvo presente al leer descubra lo que está sucediendo. Y entonces tenemos una multitud. ¿Cómo le llamaríamos los olvidados de la tierra? Pero resulta que estos olvidados se ponen ¿en qué? En movimiento. Ahí vienen. Ahí vienen los olvidados de la tierra. Y entonces vean la maravilla. Dice lo que acabamos de leer. Al ver a la multitud, Jesús se subió a la montaña. Uno diría, ay, Señor Jesús, ya ni la muelas. Si vienen tanto enfermos, pues en el planito, ¿o no? No, se subió a la montaña. ¿Por qué? Un judío entiende perfectamente, y estos eran judíos. Subir a la montaña es ese lugar, aquí en la cima de la montaña, es el lugar donde el cielo toca la tierra. Subirse a la montaña, vean, qué interesante. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pónganse listos porque Dios está, ¿qué? Pisando nuestra propia tierra. Dios, nuestro Padre, el Padre de Jesús. Y por lo tanto dice, subió a la montaña. Segunda cosa, vean, se sentó. Qué chistoso, le llama a uno la atención severamente de que Mateo diga que se sentó. Uno diría, estaba muy cansado Jesús de Nazaret. Subieron a la montaña y entonces en la montaña es el lugar de las teofanías. Las montañas siempre son lugares de teofanías. El monte Sinaí, el monte Horeb, el monte Tabor, el monte de las bienaventuranzas. Y entonces, pónganse bien, no se trata de un lugar geográfico, se trata de un lugar teológico. ¿Sí está bien? Subió a la montaña, se sentó. Vean, Mateo va a decir que Jesús es más grande que Moisés. Cuando Moisés está en la montaña, no en el Sinaí, sino en la otra montaña, él está de pie y Dios baja y le da las leyes. Jesús no, Jesús se sienta. Los grandes maestros se sientan y por eso se llama, un maestro tiene cátedra. Cátedra quiere decir el lugar donde se sienta uno. Katsizo quiere decir sentarse en griego. Cátedra quiere decir la calidad de alguien que se sienta para enseñar. Catedral quiere decir el lugar donde está la silla. Y se supone que el lugar donde está la silla es para que ese enseñe, ¿o no? Que revele, ¿sí está bien? Vean todos los detalles. El Evangelio nunca hay que leerlo nada más así al vuelo. Hay que estar con todos los detalles muy concretos. Vean, vean qué bonito el contexto. Vienen los olvidados de la tierra en multitudes. Jesús los vio, sube a la montaña y por supuesto que estos inmediatamente dicen, aquí va a suceder algo grandioso. El cielo toca la tierra en la persona de este que está ¿qué? Sentado. Y luego vean, bien dice, muy chistoso, dice aquí, sus discípulos se acercaron y entonces en el texto griego dice, abrió su boca y empezó a enseñarles así. Eso no se dice en español, pero abrió su boca es como un acto litúrgico, es decir, ahora ahí va. Moisés tenía primero que escuchar a Dios.
lo que le daba. Y entonces hablaba. Jesús no, Jesús se sienta, abre su boca y ahí va. ¿Qué quiere decir? Jesús es más grande que Moisés. Y por lo tanto, si los dos están en montañas para forjar un pueblo, ¡ah, caray! Moisés sube a una montaña y forja a un pueblo que se llama el pueblo de Israel para la libertad. Jesús sube a una montaña y vean a quiénes toma y hay que saber, va a forjar un pueblo. Entonces, y va a echar a andar historias. ¿Sí está bien? ¿Dónde estaríamos nosotros? Nosotros somos los lectores, ¿o no? Hagan de cuenta que el lector tiene que ver todo eso y empezar a decir, ¿y dónde me coloco yo? Principalmente, ¿no? Primer dato. Segundo dato muy importante, si Moisés allí forjó pueblo, quiere decir que Jesús de Nazaret acá va a forjar también un pueblo. Acuérdense bien, nunca Dios empieza a trabajar en seco. Lo primero que Dios hace desde el Antiguo Testamento, cuando echa a andar la revelación, es constituir. Lo quiero marcar muy fuertemente. Uno en ese sentido no ha aprendido muy bien, digamos, de las catequesis, y no estoy acusando a las catequistas, ¿verdad? No ha aprendido muy bien de las catequesis de la vida cristiana. Cuando Dios echa a andar la revelación, Él no trabaja solo, como un mago. No, lo primero que hace cuando hay que hacer revelaciones, necesita un sujeto, necesito un sujeto. No hay Dios en acto si no hay al mismo tiempo la constitución de un sujeto. Y el sujeto que Dios forja es un sujeto colectivo. Por lo tanto, hay que constituir un sujeto que se llama, ¿qué? Pueblo. A ver de dónde sale. ¿Sí está bien? Vamos despacito. Primera bienaventuranza, y todas empiezan con la palabra dichosos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar con ganas y con todas las... En el texto griego Jesús dice Makarioi. Makarios en griego, Makarios, el singular, este es el plural. Makarios quiere decir, por supuesto, como traduce la Biblia, dichoso. ¿Sí es cierto? Ajá, Makarios. Así que si le quieren poner a un hijo suyo un nombre bonito, pues Macario. Feliz, dichoso, feliz, bienaventurado, contento. Es la palabra Makarios en griego. Pero Jesús no habló en griego. En arameo. Ya ven cómo están listos. Y en arameo no dijo Makarios. En arameo dijo, como en hebreo, dijo lo siguiente. Ashrei. Ajá. Así. Ashrei. Ashrei. Y entonces tenemos que tener en cuenta qué quiere decir eso, porque esta palabra sale muchas veces en los salmos. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. ¿Sí se acuerdan? Dichoso el que guardando sus preceptos los sigue de todo corazón. En los salmos va a aparecer mucho la frase Ashrei. En hebreo la frase Ashrei también quiere decir cuando uno recibe buenas noticias, una buena noticia, uno se pone ¿qué? Uno se pone contento. Contento. Por supuesto. Por lo tanto, Jesús dice, Ashrei, ¿qué le entendieron los que estaban allá? Les estoy diciendo algo fundamental y se van a poner contentos. Pero resulta que uno pregunta, ¿y de dónde viene esta palabra? Porque nosotros en español, dichoso es un adjetivo. Feliz es un adjetivo. Bienaventurado es un adjetivo. Ajá. Ashrei en hebreo no. Ashrei en hebreo y en arameo es una interjección. Ajá. No se les vaya a olvidar esto nunca. Es una interjección. En español hay interjecciones. Una interjección es ¡ay! Ajá.
es una voz que tiene tono y tiene toda la expresión tan corta que por sí misma revela lo que a uno le está pasando. ¿Ah? Uy, es otro tipo de interjección. ¡Hurra! Otro tipo de ¡viva! ¿O no? ¿Quién me dice otra interjección en español? ¡Újule! Bravo. ¡Bravo! Otra que usamos los mexicanos con... ¡Ay! Otra. Caray. Interjecciones que usamos nosotros aquí con... Eso. Una muy concreta que hasta se ríen de nosotros en todas partes del mundo. ¡Órale! ¡Órale! Esa es una interjección típica mexicana. ¡Órale! ¿Y qué quiere decir órale? Ándele. Esa es la perfecta traducción de Ashre. Ajá. Fíjense bien. ¡Órale! Es decir, en este momento están sucediendo cosas tales que hay que ponerse. Ajá. Es lo mismo que levántate, ánimo. Pero órale en español es como decimos de repente en los chamacos, llegan dos chamacos que traen de repente pleitos entre sí y ya se dijeron cosas y demás y alguien grita, ¡ora! Quiere decir, de una vez, diriman el asunto, ¿sí o no? Bueno, entonces, el significado original de Ashre es, órale. Empiezo a traducirlo de manera muy simple, porque por eso me quise detener. Cuando Jesús ve a los pobres, no dijo dichosos los pobres, sino como Dios ha decidido cambiar la situación de ustedes, órale, pónganse de pie, porque los necesita como sujeto de compañeros para forjar otro mundo nuevo. ¿Está bien? Las bienaventuranzas no hablan de pobreza. No, las bienaventuranzas hablan de cómo poner un pueblo en pie, porque Dios ha decidido y entonces las bienaventuranzas trabajan esto. Hay que constituir este pueblo porque Él ya decidió y que de repente se vayan, ¿qué? Encontrando y se pongan en el mismo camino. Sí, las voy a traducir. Entonces, las bienaventuranzas, a mí siempre me han dicho, oye, las bienaventuranzas nada más hablan de felices de unos cuantos y los demás son como descartados. No, señor, no, señor. Las bienaventuranzas en español es, por ejemplo, la primera, dichosos los pobres de espíritu, o los dichosos los que tienen espíritu de pobre, dice nuestra traducción, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy bien. Si ustedes se fijan, San Mateo, antes de traducir, San Mateo puso un grupito de tres bienaventuranzas o macarismos. Voy a referirme a la palabra como macarismos usando el término griego, y en cada uno de ellas hay el tema de la justicia. 3 primeras, 3 segundas, y también aparece en ella la palabra justos o justicia. 3, y entonces vean qué maravilla, vean nada menos la maravilla que tenemos. Qué chistoso que Jesús pronuncia 9 bienaventuranzas en una triple terna. Ustedes ya lo saben, es decir, ya se los he explicado. Ven eso y dices, ah, caray. 1, 2, 3, superlativo. 1, 2, 3, superlativo. 1, 2, 3, superlativos. ¿Cuántos superlativos hay? 3. ¿Qué quiere decir? El lector hebreo o el lector original, cuando escucha a Jesús que echa a andar su discurso con una terna, más otra terna, más otra terna, te está diciendo toda la verdad. Eso se llama un superlativo teológico. ¿Sí está bien? No se les olvide, ahora las voy a decir en concreto cómo van. Al ver a la multitud, y empieza Jesús diciendo, dichosos los pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. 1. Dichosos los afligidos o los que sufren porque heredarán la tierra. Si ustedes van a ver el Salmo 38, resulta que los justos heredarán la tierra. ¡Ah, caray! Justos, la segunda. 3, dichosos los mansos porque se recibirán consolación, y hace un pequeño silencio.
empieza, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí tradujeron de vivir conforme al plan de Dios, pero en el texto griego dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cómo dice en tu Biblia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí lo tienen. Por lo tanto, en la segunda ya aparece justo, sigue. Dichosos los misericordiosos, porque también Él los tratará con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Y hay un silencio. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Él los aceptará como sus hijos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que en 9 bienaventuranzas aparece 1, 2, 3. ¡Ah, caray! Empecemos a ver, no me quiero quedar mal. El problema de los pobres, mansos, perseguidos, los que lloran, no es exactamente la situación, es que Dios llega con ellos, los pone de pie y los invita a que sean ¿qué? Pum, pum, pum. Por eso en las bienaventuranzas de Mateo hay 3, justicia, 3, justicia, 3, justicia. ¿Sí está bien? Ahora la traduzco la primera. Vamos traduciendo la primera, la primera importante. Acuérdense bien. Hagan de cuenta que Jesús ve a todos estos que están hechos una desgracia. Voy a ponerlo gráficamente. Hagan de cuenta que Jesús llega y le dice, por supuesto que tú no estás mala, estás bien. ¿Ah? Que la toma de la mano. ¡Ánimo! ¡Levántate! Porque Dios te necesita, Él ya decidió cambiar la situación y te invita para que te apuntes en ello. Y así es como aparece el reino de Dios. ¿Sí está bien? No se les olvide, lo que Jesús afirma no es lo primero, sino lo segundo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como Dios ya decidió cambiar la situación de las personas y de la historia, entonces yo, Jesús, tengo que levantar a un pueblo y ponerlo con Él y echarlo a andar. ¿De qué hablan las bienaventuranzas? ¿De dicha o de la constitución de un pueblo para ponerlo en pie y lanzarlo? ¿Está bien? Hay que verlo, hay que verlo. A constitución de un pueblo. Por lo tanto, vean, en uno de los capítulos, en uno de los subtítulos que le tocó a, ¿cómo se llama? Rocío, y que va a tener que explicar, es Dios privilegia a los pequeños. Dios privilegia a los pobres. Dios privilegia a los que no cuentan. Y entonces por eso puse aquí a los olvidados de la tierra. ¿Sí? Ahí va la primera bienaventuranza. Ahí va, traducida al español. Dios, mi Padre, ha decidido, Él, no yo, a Él ha decidido instaurar, es decir, poner en marcha, como un auto, poner en marcha el reino suyo. El reino, eso es lo primero que hay que hacer. Dios ha decidido poner en marcha su reino. Las 9 bienaventuranzas no hablan inmediatamente de pobres o perseguidos. Hablan de que Dios está decidido a cambiar ¿qué? La situación. ¿Qué fue lo que Jesús vivió para siempre aquí en su corazón? Dios, mi Padre, ha decidido cambiar radicalmente la situación. Por lo tanto, a mí me toca ¿qué? Vean qué bonito. A mí me toca levantar, y ahora sí entendemos la frase Ashre, ¿qué quiere decir? Órale. Es decir, Dios ha decidido, pónganse de pie y echemos a andar, ¿sí o no? ¿Quién queda fuera de esa situación? Ninguno. Porque si escogen a los más pequeños, quiere decir que estos son capaces de ¿qué? De construir un mundo diferente donde eso que les sucedió no vuelva a suceder. Eso es fundamental. ¿Para qué nos quiere Dios? Ahí va. ¿Para qué nos quiere? Oye, te necesito. Ya ven lo que nos pasa a nosotros. A los pobres normalmente vamos y les decimos, vamos a darle una ayudita. O vamos a darle una despensa, o vamos a darle... Y está bien.
Pero Dios no lo necesita para eso. Los pobres revelan que un mundo es inhumano. Y por lo tanto los necesita como compañeros de viaje para que construyan un mundo que no sea inhumano. ¿Está bien? Ahora sí, yo no sé por qué vinieron a la clase, pero ni modo. Si vinieron a la clase, quiere decir que hoy tienen que salir con la convicción de que Dios me necesita, no como espectador, me necesita como actor para construir otro mundo. Y entonces entenderíamos, Ashrei, ahora, pónganse de pie, de tal manera que entonces, si Dios ha decidido poner en marcha, entonces ahí va, pobres, sufrientes, misericordiosos, obreros, los que luchan por la paz, los obreros de la paz, obreros de la paz. Ajá. Y por lo tanto tenemos nada menos que una afirmación solemne de parte de Jesús. Ahí va la segunda. Dichosos los que sufren porque heredarán la tierra. Entonces, la frase heredarán la tierra, nada más les voy a leer un elemento para que lo tengan presente en los Salmos. Ajá. Aquí se los voy a leer para que tengan listo ese asunto. Dice acá. Dice, vean, dice el Salmo 37. No te enojes por causa de los malvados, no envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se secarán como la hierba y como el césped verde se marchitarán. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra. Acuérdense bien, poseerán la tierra. Fíjense bien cuántas veces va a aparecer. Habita en la tierra y sáciate de sus riquezas y deleítate en el Señor y cumplirá lo que pide tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará brillar tu justicia como la aurora y tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te irrites por el que triunfa, por el hombre que urde intrigas. Refrena la ira, reprende el furor. No te enojes, que será peor. Porque los malvados serán exterminados. En cambio, los que esperan en el Señor poseerán la tierra. ¿Quiénes son los que van a poseer la tierra? Los justos. ¿Qué quiere decir poseer la tierra? ¿Que van a ser latifundistas? No. Quiere decir, entra en la tierra y cuando entres en ella y la justicia tuya llene esa tierra, entonces tú serás el actor de nuevas historias en esa tierra. ¿Sí o no? Vean, nosotros de cristianos nos disminuimos demasiado. Dios no nos quiso para cosa chiquita. Nos quiso para cosas inmensas. Ajá. A uno le queda claro, yo soy alguien que al escuchar la invitación de Dios decido que sí voy a participar y poseeré la tierra, es decir, seré como un justo en medio de ella para hacer que las cosas vayan cambiando. Y sigo, no crean, porque el Salmo 4 veces dice el mismo asunto. Dice, espera un momento, ya no está el malvado, fíjate en su sitio, ya no está. Pero los humildes poseerán la tierra, disfrutarán de abundante prosperidad. Vean, los humildes, los sencillos, poseerán la tierra y disfrutarán de abundante prosperidad. Estoy leyendo el Salmo 37, así que ni lo busquen, pero bueno. Entre paréntesis 36. Y luego dice, el malvado maquina contra el honrado y rechina sus dientes contra él, pero el Señor se ríe de él porque ve que le llega su día. Los malvados desenvainan la espada y tensan su arco para batir a los pobres y a los humildes, para asesinar a los hombres rectos. Pero su espada les atravesará el corazón y sus arcos se quebrarán. Sigo un poquito más adelante. Dice, el Señor se ocupa de la vida de los buenos. Su herencia durará para siempre. No se marchitarán en tiempo de sequía y en día de penuria se hartarán. Y luego dice, el malvado pide prestado y no devuelve. El malvado pide prestado y no paga. En cambio, el honrado se compadece y reparte. El justo se compadece y reparte. Y luego dice, los justos poseerán la tierra. En cambio, los malditos serán echados fuera. ¿Sí? ¿Salmo qué?
Entonces ya entendemos las bienaventuranzas. Dios ha decidido crear otra tierra, ¿ah? Y necesita quienes la ¿qué? La habiten como sujetos actores. Y por eso, ¿qué dice Jesús? ¡Ánimo! Aquí, imagínense a quién les dijo: paralíticos, cojos, ciegos, etcétera, etcétera. Por supuesto, los cojos, los ciegos, los paralíticos y demás saben concretamente y en su carne traen las huellas precisas de un mundo que no los necesita, que un mundo los echa ¿qué? Fuera. Increíble Dios. A esos a los que el mundo echó fuera, esos yo los recojo. ¿Sí o no? Hagan de cuenta, los pone de pie. Y como Dios necesita compañeros para que habiten la tierra y la hagan florecer, entonces invita. ¿Cómo ves, Lupita? Tremendo asunto. Por lo tanto, las bienaventuranzas no hablan de dicha o de bienaventuranza. Hablan de Dios que ya decidió, un pueblo que tiene que decidir, y Jesús que está a favor de lo que Dios quiere y a favor del pueblo que Dios necesita. Vean qué bonito Jesús. Por lo tanto, Jesús no habla de quién. ¿Habla de quién? De su Padre. Y como habla de su Padre, dice: ya sé, si estos quieren saber cómo se trabaja contigo, aquí estoy yo. Si ellos van a forjar un mundo nuevo, fíjense bien, van a forjar y quieren descubrir en ti cómo se trabaja, pues que me vean y ya tenemos la revelación completa. Vean qué bonita. Vean qué bonita. Aquí tenemos los dos cabos fundamentales de la revelación, no hay que perdérnoslo. Ajá. Entonces tenemos una situación de desgracia. Ya lleva años, de mucho tiempo. Dios nuestro Padre ya decidió cambiarla. Muy bien, esto es clarísimo. Es más, esa es una convicción fundamental de Jesús. Dios nuestro Padre ya decidió cambiarla. ¿Cómo? Estamos acá. En esta desgracia están nada menos que los olvidados, vamos a decir así, los olvidados, los excluidos. Vean todo porque hay que ver el esquema de revelación en que consiste el cristianismo. ¿Qué hace el Padre? Oye, te necesito. Y entonces uno dice: ah, caray, si me necesitas, ¿cómo? Y entonces aquí viene el paradigma. Jesús, lo tengo que poner con toda claridad para que veamos el esquema. Vean la maravilla. Si el Padre decidió cambiar la historia y quiere empezar privilegiando a estos para que la cambien, Jesús es el paradigma. Y de una situación de desgracia, vean, hay que cambiarla en una situación otra, diferente, diversa. Quiero decirlo porque las bienaventuranzas para el Evangelio de Mateo son la quinta esencia del Evangelio. Ahí uno tendría que entender todo. Voy a decirlo ahora con la tercera. Ajá. Vean la tercera, qué bonita es. La tercera, para que ustedes vayan haciendo el mismo ejercicio. Dichosos los mansos, porque recibirán consolación. Así dice nuestro texto, ¿no? Dichosos los que sufren, porque serán consolados. ¿Qué quiere decir? Ahí va, la traduzco. El Dios nuestro Padre, dice Jesús, ha decidido consolar a quienes, a los que lloran. Pero no les va a secar las lágrimas. Lo que va a hacer es que los va a constituir en un pueblo para que junto con ellos echen a andar un mundo sin lágrimas. ¿Sí? Dichosos los que lloran porque serán consolados. No quiere decir ponte a llorar porque Dios te va a consolar. No, es al revés. Dichoso tú porque Dios ya decidió consolar a su pueblo.
Y si consuela a su pueblo, constituye a un pueblo para que vayamos creando otra situación donde no sea nunca posible llorar por la desgracia. Se llorará de gusto, pero de desgracia no. ¿Sí le vamos captando cómo está? ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Cómo ves? Por lo tanto, la vida cristiana ya la tenemos. La vida cristiana ahora ya tienen sus componentes. Estos necesitan ser, ¿qué? Actores, y por lo tanto, esto es un sujeto que Dios necesita para la revelación, el sujeto colectivo. Vida cristiana, vean la maravilla. La vida cristiana no sucede sin que el Padre ya haya decidido un elemento, y por lo tanto es teológica, y por lo tanto está segura, y por lo tanto es buena, porque Dios ya le echó a andar. Segundo, si Dios echa a andar esto, en las historias de desgracia, Él va a ponerse del lado de estos tipos para constituirlos en actores como un sujeto colectivo, al estilo de ¿quién? De Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús dejó la carpintería o no? Hasta nos lo expusieron muy bien. ¿Por qué dejó la carpintería? Ahora lo entendemos. Cuando supo acá adentro que Dios que lo necesitaba para construir otra historia, dijo, por supuesto, dejo de hacer mesas y ahora voy a hacer historias. ¿Sí o no? ¿Listo? Siguiente dato, el cristianismo no olvida las desgracias, las enfrenta. Y las enfrenta para crear algo diverso. Sí, hay veces que un cristianismo ha sido nada menos de que aguántate en las desgracias. No te preocupes, después cuando llegues al cielo ahí todo se va a arreglar. ¿Sí o no? No, Señor. El cristianismo, nada menos que parte de esta convicción, el Padre enfrenta la desgracia. No lo olvida ni la hace a un lado, la enfrenta. Y la enfrenta de la mejor manera para resolverla. Constituye un sujeto, y ahí tenemos el paradigma que es Jesús, y juntos, ahora sí vean, vean qué bonito, juntos el Padre y nosotros podemos crear una situación diversa. Ustedes van a decir, ¿y cuándo sucederá? Ahora ya tenemos una categoría. La persona que haya descubierto que el Padre ya ha decidido cambiar, que ha descubierto que podemos ser actores y que se ha decidido a enfrentar la desgracia para cambiarla, se va a parecer ¿a quién? A Jesús. Será otro momento de Jesús, y por eso se llaman justos. ¿Quién es justo? El que va a la corte de la Suprema Corte de Justicia y dicta justicia, no. Justo es aquel que viendo a Dios dice, oye, yo estoy de acuerdo contigo. El justo está de acuerdo con el proyecto de Dios y no está de acuerdo aquí en la cabezota. No, yo estoy de acuerdo contigo, necesito formar un pueblo. Voy a formar un pueblo y los voy a poner en marcha. Muy bien. ¿Qué tipo de cristianos tendríamos que ser? Un pueblo en marcha. En movimiento todos, y es un movimiento completo porque está acá Dios nuestro Padre, etcétera, etcétera. Vean la última porque es importante tener en cuenta eso. Vean la última, dice, dichosos ustedes cuando los insulten, los persigan, cuando digan mintiendo, digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos, pues del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. ¿Jesús era un engañado o Jesús sabía perfecto? El Evangelio de Mateo sabía perfecto. Métanse a construir una alternativa y ya verán cómo les va. ¿Qué quiere decir? Que las comunidades de Mateo, cuando escriben el Evangelio, ya sabían, y entonces con mayor razón no les dice, bueno, pónganse prudentes, no hagan tantas cosas, no, dice, ánimo, ustedes que ya ven que por andar haciendo justicia los corrieron del trabajo, pónganse de pie, porque entonces el proceso que va, dice, alégrense porque su recompensa será enorme, porque así persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Bueno, entonces ya le vamos captando por dónde están las bienaventuranzas. Repito, las bienaventuranzas son el primer ¿qué?
el primer discurso de Jesús. Son para escuchar. Ahora sí, hagan de cuenta, Jesús ¿dónde nos cita? Ahora ya entendemos, suban a la montaña, de tal manera que sientan a Dios cerca. Dios que llega y toca, ¿eh? Y por eso están en la cima de la montaña. Un día alguien me preguntó, ¿y cómo lo oían a Jesús todo este montón de gente? ¿Traía micrófono o los aparatos de Octavio, alguna cosa así? No, hagan de cuenta, yo se los platico a ustedes, ustedes se voltean y se los platican al siguiente grupito. Esos se voltean y se los al siguiente grupito. Y luego de regreso le llegan al que está proponiendo las preguntas de los que están allá. Ese era el proceso de enseñar en la calle, no en la universidad, porque mucha gente no entiende cómo le hacía Jesús. Muy simple. Ven, le hablo, le enciendo el corazón, platícale. Ajá. Ya le encendió el corazón, platícale. Y de regreso vienen, oye, alguien dijo que esto y esto y esto y esto. Ahí va. Por lo tanto, ¿dónde está el centro del cristianismo? En las bienaventuranzas, según el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que queda claro? ¿Qué es lo que queda claro? Primer asunto que tiene que quedar bien clarito. ¿Quién echó a andar todo este asunto? Entonces, esta es la alegría de Jesús. Y entonces ya entienden por qué Jesús le va a decir Abba. Es decir, con un cariño inmenso. No se trata de amores y de afecciones así como de esos de todos los días. No, no, no. Es la máxima expresión de chispas, qué maravilla estar contigo. ¿Por qué? Porque el Padre no está quieto, está en acto. Acuérdense bien, el primer problema que tenemos nosotros como creyentes en muchos momentos y en la iglesia es que presentamos a un Dios estático. ¿Dónde está Dios? Allá. Es más, hasta nosotros decimos, voy a visitar a Jesús porque está solito en el sagrario. Uy, no, es al revés. Él es el que se pone primero en movimiento y a partir de que Dios se pone en movimiento, nosotros podemos estar en movimiento. ¿Sí está bien? Por lo tanto, las bienaventuranzas revelan que lo más importante es que el Padre ya está ¿qué? En movimiento, en acto. ¿Quién lo proclama? Ahí va, según el que lo proclama es Jesús. Pero hay que saber dónde, no se les olvide ese esquemita. Jesús proclama las bienaventuranzas de una manera muy precisa en una montaña de frente a los desheredados del mundo, para que digan, no crean que mi Padre está lejos, está ¿qué? Cerca. Y por lo tanto, déjense impresionar por Él. A mí me llama la atención el hecho de que dice, lo seguían multitudes de todas partes. Y más adelante va a decir, y iban para escucharlo. Nada más para eso, para escucharlo. Porque escuchando a Jesús descubrían el reino de Dios. Dios está en movimiento y nosotros también. ¿Sí está claro? Siguiente dato, falta. Si el Padre está en acto y Jesús está en acto, quiere decir que Jesús va a poner en movimiento Jesús de Nazaret, por supuesto que si está acorde y en armonía con el Padre, va a poner en movimiento nada menos que a todos aquellos a los que toca. ¿Sí está bien? Por lo tanto, las parábolas, ¿para qué son? Para escuchar y ver, y para que uno descubra que dentro tiene una sabiduría propia, ¿o no? Y que con esa tenemos que empujar. Me falta un momentito. ¿Sí estudiaron las parábolas o no las estudiaron? ¿Sí estudiaron? ¿Cuántas parábolas son? 7. ¿Cuántas explicaciones son? 2 explicaciones de la parábola del sembrador y de la cizaña y el trigo. Eso. Contestemos. Muy bueno. Ahora les voy a decir la clave, porque ahí entran. Por lo tanto, las bienaventuranzas van a poner a un
pueblo en movimiento. ¿Ah? Ahí va. Miren, la primera clave es las parábolas son la lógica del reino, la sabiduría del reino. Lupita nos habló del poeta de la compasión y hoy hay que completarlo con el poeta sabio que enseña otra sabiduría. ¿Está bien? Otra sabiduría. Ahí va, la primera. Todos se la saben de memoria y yo no la voy a repetir. Salió el sembrador a sembrar. Y dice, acuérdense bien, de una vez les digo la clave, la parábola original es la del sembrador. La explicación que da Jesús ya es la explicación de la comunidad de Mateo. Esta es prepascual y la otra es postpascual. Las dos explicaciones, ¿sí? Que quiere decir que esas son las comunidades. Ahora lo digo despacito. Primera parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar. Y una parte de la semilla se perdió. Y otra parte de la semilla se perdió. Y otra parte de la semilla no dio. Si lo escuchan campesinos, ¿qué le dirían a Jesús? No está funcionando, ¿o no? Y si ya llevamos 75% de pérdidas, hay que retirarnos. ¿Quién pone una tienda y si fracasa en 3 años con números rojos, la sigue manteniendo? No, para nada. Entonces piensen, dice Jesús, ahí va, la parábola del sembrador habla de la lógica del reino. ¿Ah? La lógica del reino, la sabiduría del reino. Me puse a trabajar por el reino y no dio. Me puse a trabajar por el reino, la segunda semilla, y no dio. Seguí trabajando por el reino y no dio. Uno podría decir, fracasaste totalmente. Y luego dice, y sin embargo, otra sí dio. Uno diría, Jesús está hablando de siembras, de tierras y demás. Yo estoy seguro que en las homilías ustedes van a escuchar muchas veces, a ver, ¿tú qué tierra eres? ¿Eres camino? Y entonces viene Satanás y se lleva la palabra. ¿Tú eres tierra bajita? Entonces sí, te anima rápido y luego... No, Jesús no está hablando de tierras. Jesús está hablando de la lógica del reino. Y la lógica del reino es la siguiente: ni el éxito ni el fracaso son la medida para entrar en el reino de Dios. Ajá. Uno puede decir, estoy fracasando. No, el reino de Dios, este Padre que está en acto, no se mide por el éxito ni por el fracaso, se mide por la pasión que uno le pone a la vida. ¿Sí? Por lo tanto, uno puede tener que 25% de pérdidas, 25% de pérdidas, 25% de pérdidas. Y sin embargo, seguir ¿qué? ¿Sí se fijan? Las parábolas no son ejemplitos, son la lógica con la cual uno tiene que saber cómo se construye el reino. Segunda parábola, nada más estas dos porque se las voy a dejar a que las apliquen, Ya con este esquema ya verán. Las parábolas son las parábolas del reino, no son las parábolas de Jesús, son las parábolas del reino. Segunda parábola, que les voy a explicar por aquello de las explicaciones que pone Mateo. Un hombre sembró trigo en su campo. ¿Sí? Entonces, acuérdense bien, en el reino del Dios las cosas acontecen como cuando un hombre sembró trigo en su campo. Su enemigo vino de noche y sembró cizaña. Crecieron las plantitas y de repente empezó a aparecer también la cizaña. Es así, es como más poderosa que el trigo. Y entonces llegan los empleados y le dicen al patrón, oye, ¿sembraste mala semilla? No, sembré buena semilla. Y entonces esa cizaña que está allí, pues un enemigo la puso. Muy bien. Oye, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? No. Déjenla. Que crezca. Y que el trigo crezca. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, por supuesto que van a cortar parejos la cizaña y el trigo. La cizaña no sirve para nada y se quema. Y el trigo hay que guardarlo en los graneros y convertirlo en pan. Uno diría, ¿de qué está hablando? ¿O no? Puede haber muchos distractores y uno tiene que seguir.
Lo primero que nos queda claro es, hay gente que piensa que no es buen trigo porque hay cizaña, ¿o no? No, no podemos con el reino de Dios porque hay un montón de cizañosos, ¿o no? Y hay gente especialista en cizaña, ¿o no? Hay gente especialista, hay gente que lo mandan a trabajar y Jesús lo que dice es, en medio de la historia, aprende a vivir en medio del conflicto, ¿sí o no? El reino de Dios no es magia, el reino de Dios no es así como un mecanismo de un prestidigitador que de repente dice, haya reino de Dios y hay reino de Dios. No, no, no. El reino de Dios se tiene que vivir en medio de ¿qué? Del conflicto. Trigo y cizaña. Dios no nos mandó a descubrir la cizaña. Lo que pides tú tienes que ser trigo y solo trigo. Y por lo tanto no tienes que ser ¿qué? Cizaña. Pero tampoco te puse para cortar cizaña. Hay gente que dice, no, yo sería buena gente si no viviera con estos vecinos. Parábola del ¿qué? Del trigo y la cizaña. ¿No te mandaron a descubrir la cizaña? El reino de Dios se hace cuando alguien en medio de los conflictos sigue siendo ¿qué? Trigo. Si se fija en la sabiduría, esa es una sabiduría increíble. Uno diría, Señor, el reino de Dios está tardando mucho. Y diría Jesús, no, lo siembras. Se fijan qué bonita. El reino de Dios acontece como cuando un hombre toma una semilla de mostaza, la siembra, y ahí va. Y ahí va. Eso se las tengo que explicar todavía otras, pero tengo que echar a andar su pensamiento. ¿De qué habla la parábola de la cizaña? ¿De semillas? No. Habla de si el reino de Dios es una alternativa para un pueblo, que tengan en cuenta continuamente, y por eso la última bienaventuranza, que van a tener siempre oposición y conflictos. Van a tener siempre que quien no esté de acuerdo. Hay gente que lo mandan a hacer algo y lo primero que encuentra es los defectos de todos los demás. No, lo primero que tienes que hacer es tu propia ¿qué? Capacidad de ser trigo. ¿Sí? Y entonces por eso tenemos que tener en cuenta una sabiduría. Las parábolas son nuestra sabiduría, como una lógica interna. ¿Sí? Y las parábolas van juntito con este texto, porque ustedes se acuerdan, la última es la más bonita, la última. ¿Cuál fue la última de todas esas parábolas? ¿Sí se acuerdan? La última, con la que cierra. La de la red. No, la última con la que cierra, que es muy bonita. ¿Se acuerdan? Hay 7. Realmente ustedes se van a fijar que ese capítulo está organizado de la siguiente manera: 7 parábolas, 2 explicaciones y un colofón. Ahí va el colofón, el colofón, vean, bien bonito que está. Dice acá el colofón, verso 51, dice Jesús, ¿comprendieron todo esto? Le respondieron, sí, estoy leyendo 13:51. Entonces Jesús les dijo, ahí va, alégrense por esto. Por eso todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. ¡Qué bonita! Esa es la última parábola, esa es la 8, que se llama el colofón. Por lo tanto, tenemos antes, ¿cuántas? 7. Y luego Jesús, ¿qué hace? Vean qué chistoso. A todo el pueblo que está reunido le pregunta, oye, ¿entendieron todo esto? 7 parábolas, es decir, lo mejor de la sabiduría del reino. Y le contestan, sí entendimos. Bueno, y entonces Jesús dice, en el reino, por eso todo maestro que se ha convertido en discípulo del reino, se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Ahí va, Ahora se los traduzco para terminar. La pongo personalizada. ¿Me entendieron? Sí. Muy bien. Por lo tanto, yo no los quiero
como si fueran gentes distraídas, los quiero como maestros de sabiduría. No los quiero de cualquier manera, no, maestros de sabiduría. Por lo tanto, todo discípulo que ha hecho su aprendizaje en el reino es como un maestro, como un letrado. Ajá. Y ese maestro es el letrado que ya entendió y que va haciendo su aprendizaje. Ese es como un padre de familia que le pueden dejar la casa bien a su cuidado y va a sacar de todo antiguo y nuevo para tenerla bien. Entonces uno sabe a qué vino al mundo. Uno dice, yo vine al mundo pues por pura casualidad. No. Llegamos al mundo con una perspectiva muy clara. A mí me da mucha pena decir de repente cómo nos hemos descuidado. ¿Por qué? No, y no estoy quejándome. ¿Por qué nos hemos descuidado si Jesús en el colofón, en la última parábola dice, yo los miro a ustedes y los veo como maestros de la ley? Y los maestros de la ley eran los más grandes intelectuales de su tiempo. Esta sabiduría, pues ustedes son otra sabiduría mejor. ¿Cómo teníamos que ser los católicos? Excelentes. Excelente. Hola, ¿cómo estás? Tendríamos que ser cada uno de nosotros un maestro de la ley que ha hecho su aprendizaje en el reino de Dios y que por lo tanto cuando he hecho ese aprendizaje, cualquiera le dicen, te dejo la casa. Y te la dejo para que la cuides, porque ya eres ¿qué? Y ya tienes... Si hay una sabiduría que era la de los escribas, fariseos, saduceos y demás, tú eres la otra sabiduría. ¿Sí está bien? ¿A poco no les da gusto? Ay, sí. Nos da gusto, pero susto. Eres la otra sabiduría. Y entonces, acá nosotros nos dividimos en maestros y alumnos. No, Jesús de Nazaret supo que cualquiera que entre al reino tendría que ser maestro. Y entonces entregarle la casa. ¿Por qué dice saca cosas nuevas y antiguas? Cosas nuevas y antiguas. ¿Qué quiere decir? El dueño de una casa, cuando lo ponen al cuidado de la casa, lo que le importa es el bienestar de todos. Las cosas antiguas siempre se guardan como tesoros. Él está dispuesto ¿a qué? A sacarlas por el bien de la casa. ¿Quién no se recuerda del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Quién no se recuerda de las cosas que aprendió? Y bueno, todas las señoras solemnes siempre guardan sus recuerditos, ¿o no? Sí. Pero no. Y ahí los tiene guardados. Es que me regalaron esto y era de mi abuelita, de mi tatarabuelita, y aquí lo tengo, ese es mi tesoro. Bueno, pues sí. Cuando llegue el momento de crear reino de Dios, eso lo voy a poner en movimiento. ¿Sí está bien? ¿Cómo ven? Grave asunto. Son metáforas. Son metáforas poderosas para que uno... La parábola, ¿para qué sirve? Para que la escuches, te dejes encantar por ella y luego sepas, tiene un núcleo de significado que me resulta claro y que yo tengo que decidir. O soy sabio alternativo o no soy nada. Pongo otra. En el reino de Dios, las cosas acontecen como cuando unos pescadores sentados a la orilla del mar sacan los peces. Y entonces, y los separan. Entonces, ¿qué hace un pescador? Fíjense cómo es Jesús. Un pescador toma un pez y dice, este es bueno para la comida, lo pone acá. Este no sirve y lo regresa al mar. ¿Para que sirva de qué? De comida, de carnada, otro, ¿sí o no? Uno diría, sí, el reino de Dios es como unos pescadores de Acapulco en la mañana que están vendiendo el pescado más fresco. No, señor. El reino de Dios consiste en la capacidad que unos hombres y mujeres alternativos tienen para distinguir qué es lo bueno y trabajarlo y qué nos sirve y desecharlo. Y por lo tanto es una lógica. ¿Cómo tendríamos que ser nosotros al escuchar esa parábola? ¿Pescador? No les vaya a pasar eso de que escuché la parábola de Jesús, entonces me voy a meter de pescador. No, señor. Me tengo que meter de maestro. Cuando encuentro una realidad como la nuestra hoy,
Uno tendría que decir, si este pez es bueno, reconozco esto y lo guardo. Y este no sirve y lo tiro, ¿no? No quiero ser un poco agresivo, pero ¿a quién prefieren? ¿A Peña Nieto o a Trump? Tú dices, no. Que lo regresen al mar, ¿o no? Se fijan, ese es el detalle fundamental. Si uno no es capaz de distinguir, se va a tragar todo lo que le ofrecen, ¿o no? Entonces hay que tener capacidad. La capacidad de distinción o discernimiento hace que el mundo tenga dinamismo, porque no se queda fijo, se echa a andar. Muy bien, muy bueno. Qué bueno. Vamos a...